El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestra página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. O si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, en Twitter, Instagram y Facebook. Aquí daremos respuesta a cada una de sus inquietudes sobre todos los temas que les interesen sobre la televisión nuestra de todos los días. Porque con ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. En nuestro país, en los medios de comunicación, es posible observar la existencia de propuestas creativas que incluyen la exageración, las comparaciones, las parodias, las analogías o incluso las burlas que convocan a la risa y al divertimento. Pero ¿tenemos en la televisión colombiana una tradición o una identidad en el humor? ¿Tenemos humor en televisión? Ese es el tema que proponemos analizar hoy aquí en Uno TV. Para ello nos acompaña Vlado, reconocido caricaturista, columnista, dibujante colombiano, que hoy nos dará luces sobre este tema tan interesante del humor en la televisión. Bienvenido, Vlado, esta es su casa. Buenos días, un saludo a todos los televidentes del Canal 1, de Uno TV. Me encanta estar aquí y bueno, vamos a ver qué sale de esto. Yo no garantizo mucho servicio de luz, ¿no? Yo no sé qué tan eléctrico puede ser, pero vamos a hacer el deber. Muy bien. Comencemos por iluminarnos con lo que dicen los televidentes sobre esta pregunta que les salimos a hacer. ¿Qué tipo de humor ven o les gusta ver en la pantalla y en la parrilla? Veamos qué contestan. ¿Qué humor prefiere en televisión? ¿El humor más elaborado o de comedia? Más elaborado. Y no sé, que sea como negro. Humor negro, pues no sé, algo diferente a lo que muestran en Sábados Felices. El de entretenimiento. ¿Por qué? Porque es más dinámico, es más chistoso, es más emocionante escucharlo y ver todas las triquiñuelas de entretenimiento que se dan. ¿Sí? No, la verdad yo no veo televisión, humor en la televisión, no. Me gusta el humor callejero. ¿Y por qué le gusta el humor callejero? Por lo espontáneo. Muy bien, hay tres vertientes. Uno, el humor elaborado, el otro, el humor espontáneo y el otro, el humor de situación. Son como tres vertientes del humor colombiano. ¿Existen esas tres vertientes en la televisión colombiana, Hablado, usted cree? Bueno, yo creo que es muy difícil porque en la actualidad prácticamente hay solamente un programa de humor que es Sábados Felices, que es un programa que le gusta a mucha gente, que es un programa tradicional. Para ciertas familias es un motivo de reunión alrededor de la pantalla. Y bueno, es una tradición, ese humor fácil, fresco, ligero. El chiste. Que sí, de alguna manera le ayuda a la gente pues a relajarse y estas cosas. Yo la verdad es que yo soy muy flojo para autocatalogarme como humorista y de hecho en todas las participaciones que yo tengo en los medios, en un programa de televisión que tengo, en la misma revista Semana, mis caricaturas, yo nunca me autoidentifico como humorista, sino como opinador, ¿no? A mí me parece que hay dos formas de hacer caricatura, concretamente, en mi caso, pues una es hacer la caricatura de chiste y buscar que la gente se ría porque sí, y otra es opinar, ¿no? Lo mismo que pasa en los programas, ¿cierto? El humor
negro, el humor político es una opinión en el fondo, con un trasfondo No, porque puede jocoso haber, o irónico. puede haber humor negro o Que no- puede como que a la risa. no tenga, no, porque el humor negro siempre tiene algo de eso, pero puede haber humor negro que no tenga contenido político, que no tenga opinión. A mí me parece más importante opinar. Si de pasadita la gente siente alguna tentación de sonreír, de alguna cosa tal, pero si no se ríe, no me importa. Me importa que la gente de alguna manera entienda el tema de la opinión, se identifique, conecte con el mensaje que uno está mandando. El ingenio nacional es enorme, ¿verdad? Hoy se ve mucho en redes sociales y va en esas vertientes, el espontáneo, el elaborado, el del chiste de situación, el gag, etc. Y la pregunta es, ¿por qué no cala el humor en televisión? ¿Por qué no hay programas de calidad bastantes, suficientes, con sintonía en televisión? Bueno, eso habría que preguntarles a quienes programan, a quienes compran programas de televisión, o a los que los producen, en fin, porque hay muchos compromisos. Cuando uno habla, en el caso mío, de humor político o de crítica o de opinión política, cuando uno habla de eso pisa muchos callos, ¿no? Entonces eso sin duda les causa molestia a los medios, a las empresas productoras de este tipo de programas, y eso hace que entonces prefieran dejar así, ¿no? Entonces programas que ha habido como Los francotiradores le fueron bajando y bajando el horario, lo fueron poniendo más y más tarde hasta que era como a las 2 de la mañana y ya uno no lo veía. Y lo mismo pasa con otros programas. Dicen que es que no tienen rating, que es que no dan publicidad y tal. Y de pronto tiene razón, porque seguramente hay anunciantes a los que no les gusta identificarse con temas políticos, sino que quieren ser neutrales o quieren quedar bien con todo el mundo. Y cuando, como en el caso mío, cuando uno hace crítica política, opina sobre un presidente, un expresidente, un congresista, etcétera, pues causa molestias y no puede uno quedar bien con todo el mundo. Sí, definitivamente. La pregunta entonces es, y se la hicimos a Guillermo Díaz Salamanca, si a raíz de todas estas cosas el humor en Colombia ha tenido que cambiar. Veamos qué respondió. Uno podría decir, por ejemplo, que Los Simpsons son un programa de humor. Los Simpsons son un programa que tiene un alto contenido de humor y la gente los ve y les gusta. Pero no es nuestro humor, no es el humor que nosotros hacemos, el humor con el que nos divertimos, porque nuestro país, que es un país de gente que gusta mucho de consumir humor, se goza todo, absolutamente todo, hasta las tragedias. Pero no tenemos en la televisión programas de humor. No los tenemos, a pesar de la gracia, a pesar del ingenio, a pesar de la facilidad para el humor en todas sus posibilidades. Hace un rato hablado decía que hay cierto resquemor por los callos que se puedan pisar. Entonces, en televisión, ¿qué alternativas hay en esta perspectiva de tener programas de humor? ¿Solo nos quedamos con el chiste blanco o con el humor tipo mexicano? Lo que pasa es que hay muchas maneras de ver eso, y además el humor, los temas del humor han cambiado mucho con el tema de lo que ya se llama normalmente lo políticamente correcto. Entonces, hace años había un humorista colombiano que se llamaba Montecristo, que se burlaba de los defectos físicos de las personas, hacía chistes racistas, hacía chistes de cualquier cantidad de situaciones que hoy en día son inaceptables. Hoy en día uno no puede hacer un chiste sobre alguien con labio leporino, sobre una persona discapacitada físicamente, sobre una persona por problemas de raza, por preferencias sexuales y tal. Y esto era lo que hacía Montecristo. Entonces tenía al afeminado, tenía al negro, tenía a la persona de labio leporino, etc. Y eso le gustaba a todo el mundo y llenaba teatros y tenía programa de radio a la 1 de la tarde en el horario de mayor sintonía, etcétera, etcétera. Pero eso hoy en día es inaceptable, ¿no? Entonces ahí
ha habido, yo creo que una evolución, porque es indudable que todas estas temáticas hoy en día no deben ser motivo de mofa bajo ninguna circunstancia. Y entonces se cae cuando Guillermo hablaba de que es que tenemos mucha facilidad para el humor y todo, pero no hay programas de humor. Es que hay cosas que uno puede decir en un corredor, pero que no puede decir en televisión o que no puede escribir porque es otro contexto. Pierden la espontaneidad. No, además porque uno puede hacer, es como cuando uno echa un chisme, si yo echo un chisme y te cuento, mira lo linda que está esta niña hoy, está bien y tal, aquí entre los dos, y vos decís, no, estaba más linda ayer, ¿no? Y está bien. Pero si uno sale y escribe eso en Twitter, entonces, no, es que ayer salió muy linda fulana de tal en televisión, entonces se arma un debate, solo con una cosa tan simple como eso. Si uno va más allá, pues esta reacción se genera una serie de respuestas en cadena y de insultos y de descalificaciones y de cosas de esas, ¿no? ¿Será que con el humor, con ese humor que llamamos elaborado, humor inteligente, pasa lo mismo que con la investigación y con los programas de fondo en la televisión, que todo el mundo dice querer verlos, pero cuando se los ponen no los ven? Sin duda, pues yo creo que la gente ve cosas buenas y cambia de canal cuando no conecta, ¿no? Y esa es una lucha que uno tiene siempre en cualquier circunstancia, en un artículo que escriba, en una caricatura, en un programa de televisión. Nos apartamos unos segunditos de nuestro tema central para, en nuestra sección oficios, presentarle uno en particular que a veces es poco reconocido, pero que es vital a la hora de producir televisión. Veamos. Mandei mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito donde el carro lo llevé a revisar. Bip, bip. Quiero reparar. Tener un plan B, conocer las calles de la ciudad y, lo más importante, contar con mucha paciencia, hace a los conductores de medios de comunicación el oficio de la semana a destacar. De pronto el estrés, la rapidez con que hay que andar cuando se trata de una noticia de última hora. Sí, hay que apurar porque nos van a chiviar, hay que llegar rápido. Entonces eso, el estrés y el tráfico de la ciudad, todo eso es un poco difícil. Transportar a periodistas y camarógrafos a diario es más complicado de lo que parece, pues a pesar de que es una gran responsabilidad, es el conductor quien debe estar atento para llegar a tiempo a todos los compromisos. De él depende que noticias y entrevistas en muchos casos se presenten como primicias. Hay cosas que están programadas, entonces dicen, saliendo a tal hora, según el lugar donde vayamos a ir, pues yo calculo el tráfico de la ciudad y todo eso, calculo el tiempo. Entonces saliendo a tal hora para llegar al sitio a la hora prevista o un poco antes. Ser el conductor de un medio implica que la persona también tenga que compartir y estar presente en muchos sucesos inesperados y deba estar atento para ayudar en todo lo que se requiera, además de ser una labor estresante por el tráfico de la ciudad. Los otros conductores de la televisión. Claro, porque en radio sí los programas de humor funcionan, tienen audiencia, sobreviven, tienen tradición. En prensa hay espacios dedicados, hay público cautivo, pero en televisión no lo logramos. Pues yo creo que la televisión en Colombia tiene un grandísimo problema y es que ensayan y tiran proyectos a la caneca con una facilidad impresionante y quieren retornos rápido, quieren la ganancia ya, el rating ya. Entonces, si no es un reality o una telenovela que más o menos tiene garantizada esa audiencia, los programas no lo sostienen, ¿no? Lo que pasa por ejemplo, con un programa como el que yo tengo, que es un programa de opinión, pero es por un operador privado de cable y tal. Entonces, eso, digamos, es una excepción. Y allá es un programa que llevamos 3 años y a mí no me molestan, no me dicen, no, mire, es que le bajó el rating 1 punto, medio punto, 2 décimas o le subió o tal, sino que simplemente hacen el programa porque es una, digamos, una misión, por llamarlo así, que el canal tiene. Pero, desgraciadamente, eso no se hace en los canales privados.
En los canales privados no se sostienen esas propuestas en el tiempo, no hay... Aquí también pasó en el Canal 1, me recuerda Diana por interno, y es Cero Noticias, que estuvo al aire y también... Exacto, exacto. Entonces no los sostienen por qué razón, yo no sé, pero no lo sostienen. Entonces, una de las cosas que genera hábito en las personas es que el programa tenga regularidad, pero luego viene el tema de los horarios. Entonces acá una novela empieza a las 8, después la ponen a las 9, después a las 11, o de pronto la cortan y la sacan del aire, y muchísimos programas que uno escasamente se han puesto de acuerdo en los últimos años para cumplir los horarios de los noticieros. Nos escriben los televidentes a preguntarnos sobre aspectos pedagógicos de nuestro programa. Nos preguntan si las cámaras de estudio son las mismas cámaras portátiles. Aprovechamos nuestra sección Cacharros para aclararles de qué se trata cada uno. Para capturar todas aquellas imágenes, programas y contenidos que se emiten por televisión, el cacharro de la semana es la cámara de video de estudio. La cámara de televisión está compuesta por la cabeza de la cámara, que es la parte delantera, y la estación base, que es la parte de la cámara que se une con el sistema de producción. Así es como los camarógrafos, quienes son los encargados de manejarlas, cuentan con una herramienta esencial que son sus aliadas para filmar todos los contenidos que usted ve a diario. Bien, humor en todas sus vertientes. ¿Para qué el humor? Algunos dicen para reír, otros para divertirse, otros para desahogarse, otros para hacer catarsis. ¿Para qué el humor? ¿Para qué podría servir el humor en televisión? Yo trato de usar los espacios que yo tengo en los medios para convertirme de alguna manera en el vocero, en el defensor del televidente, del lector. ¿Por qué? Porque si uno tiene la oportunidad de acceder a los medios, yo creo que uno tiene que tratar de traer lo que hay en la calle, arrastrar un poco de lo que la gente no encuentra en otros espacios o no encuentra tan fácilmente, y ponerlo para que el televidente de algún modo se sienta, si no interpretado, por lo menos sintonizado con el programa, con el contenido que uno le está entregando. A mí me parece que es importante tratar de ser esa voz ciudadana. Cuando yo hago una caricatura, que digamos es el origen mío en los medios, cuando yo hago una caricatura y el lector hace así, dice, claro, es que ese es fulano y sutano y están en tal cosa, la caricatura funcionó. Cuando no produce nada y la gente dice, ¿y esto qué? Yo fallé. O lo pasa de largo. Exacto, quiere decir que yo fallé. Claro. Entonces, creo que eso mismo debe ocurrir con el humor, y es que de alguna manera el televidente se sienta representado, defendido, interpretado, que se reconozca, que se sintonice con lo que uno está diciendo y no que diga, no, este es un idiota que no sabe lo que está hablando, ¿no? Hace un rato hablábamos del humor que molesta, ese humor ofensivo, el humor discriminatorio. Que es muy fácil de hacer y en el cual es muy fácil de incurrir. Y en el que somos expertos, además, en nuestro país. Pero hay otro tipo de humor que también ofende, ¿verdad? El humor que toca lo religioso, el humor que toca las creencias más firmes. En un momento determinado, ¿cómo se ve, cómo se aprecia esa posibilidad de ofensa? Mientras unos se ríen, otros se molestan, otros se incomodan. Bueno, lo que pasa es que el tema de la religión termina convertido en algo delicado, pero aquí hay otros temas que son igual de delicados, entre comillas, porque la persona, cuando uno habla de un político que es muy popular, ¿no? Y las personas sienten que si uno lo pinta de una manera o lo pone en alguna circunstancia, lo está irrespetando, es un desagradecido, no acepta que es un ser superior, etcétera, etcétera. Y eso mismo pasa con la religión. Cuando hay tantas pasiones involucradas, porque en algunos casos
la política, la religión, los temas raciales, los temas de género, generan unas pasiones muy radicales de las personas. Y entonces las reacciones son igualmente radicales. Entonces, si yo hablo del Papa y si yo pinto al Papa en calzoncillos, seguramente se arma un desorden, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Pero por qué? ¿Pero A? ¿Pero B? ¿Pero C? Ahora, yo no soy partidario de hacer humor con esos temas simplemente por provocar, simplemente por decir es que esto es humor y yo hago lo que se me dé la gana. Pues no, si el Papa da papaya, ¿Papaya? ¿no? Exacto, si el Papa da papaya, entonces yo le hago una caricatura. Bien, volvamos con Guillermo Díaz Salamanca, quien nos va a ampliar un poco sobre estas dificultades que tiene hacer humor en la televisión colombiana. Pues siempre ha sido cosa seria. Es muy complicado, digamos que es dispendioso, puede que no sea tan difícil para algunos, pero sí tiene algunos riesgos, sobre todo en algunas zonas donde hay muchachos que se atreven a hacer humor en la cotidianidad y se encuentran con un tratamiento realmente muy complicado. Como pasa con todo el periodismo en todos sus ámbitos. En ciertas regiones, en ciertas partes es mucho más fácil hacerlo y en otras, particularmente en las regiones, está más complicado. ¿Se le tiene temor al humor? Pues yo creo que más que temor, yo creo que la gente, los que son objeto del humor o son objeto de críticas o de burlas en los medios, en el fondo agradecen eso. A mí una vez un político me reclamó porque no salió ninguna caricatura de él en un libro que yo publiqué. Me hizo un reclamo, ¿no? Un poquito, trató de, mejor dicho, fue un reclamo mal disimulado, pero fue reclamo finalmente. Entonces, porque ellos sienten que cuando son objeto de una caricatura, de una nota periodística, de alguna manera están haciendo presencia en los medios, ¿no? Y eso les alimenta el ego y estas cosas, ¿no? Entonces, un candidato, un político, cualquier personaje público, siempre quiere estar en los medios, así pongan cara de que es que está bravo, que es un irrespeto y que esas es una pose, esas más cosas, provocando. ¿no? Y además porque también se imaginan, digamos que en el caso personal, la gente se imagina que los que hacemos humor tenemos que reírnos de todo, tenemos que aguantarnos cualquier broma, cualquier chiste y que siempre estamos dispuestos en modo humor, sí, ¿no? Es como si un médico estuviera todo el tiempo en modo consulta, ¿no? Pues no, uno es común y corriente como cualquier cristiano. Alguna vez un caricaturista argentino que se llamaba Roberto Fontana Rosa, que murió hace unos años, le hice una entrevista y le pregunté cuál es la principal, el principal inconveniente de ser caricaturista. Y entonces él decía, lo más difícil de ser caricaturista es convencer a la gente de que las fiestas no se arreglan cuando uno llega, ¿no? Porque todo el mundo dice, ay, llegó Blau, contate un chiste. Sí, claro. No, yo no traigo, no estoy en horas hábiles, mire, estas no son horas de... Y no son sinónimos, por supuesto. Vamos en el siguiente parte hablado de este programa con la razón de ser de nuestro programa, los televidentes. Vamos a darle la voz a sus críticas, a sus reclamos y a sus opiniones en esta sección que se llama La Tribuna. Señores, Canal 1, Programación Panorámica de la Salud. Cordialmente me dirijo a usted con el fin de informar que el 2 de mayo de 2015 realicé un pedido de un medicamento para adelgazar llamado Kit Fit, frasco adicional, y IV 3 frascos más gel tabla, el cual tuvo un costo de 279.800. Esta me fue llegada a la casa el día 4 de mayo de 2015. Empecé a tomarla y al tercer día me sentí muy mal. Me dio un dolor de estómago intenso y mucho mareo. Entonces llamé al número que sale en la propaganda que ustedes emiten en este canal y en este espacio, porque en la misma aducen que uno tiene derecho a consulta médica. Llamé y me contestó una asesora, la cual me dijo que entonces ya no tomara 3 al día, sino que me tomara una al almuerzo y otra a la comida, sin que por lo menos hablara con un médico. La verdad, no volví a tomarlas porque me dio temor que afectara mi salud. La asesora que me contestó me dijo también que llamarían en 10 días para que un médico me guiara.
pero a la fecha todavía no he recibido dicha llamada. Volví y me comuniqué con ellos a la línea 018.000 que informan en el comercial pidiendo que se me diera una dirección para poder ir personalmente, y esta señorita me informó que ellos no estaban autorizados para dar ninguna dirección. Además, en la factura de venta aparece una página web a la cual ingreso y dice que no está disponible. Por todo lo anterior, solicito que de parte de ustedes se me dé la información correspondiente de contacto de Natural Vitamins S.A. con NIT 900-072-057-2, porque tengo entendido que al pautar con ustedes deben de dar datos completos, ya que en su canal y en su programa se está presentando una publicidad engañosa y peligrosa para la salud. Apreciados señores, acusamos recibo de la comunicación enviada por la señora Rosalba Barón respecto a su inconformidad con los productos comercializados por la firma Natural Vitamina SAS y cuya publicidad fue emitida en el programa Panorama de la Salud. Una vez tuvimos conocimiento de este caso, inmediatamente contactamos la compañía comercializadora para exigirles se hiciera responsable de cualquier inconveniente que se le pudiera presentar a la señora Barón, y efectivamente se comprometieron a contactarla y solucionarle los inconvenientes presentados. De acuerdo a la solicitud de la señora Rosalba, a continuación relacionamos los datos de la empresa distribuidora de los productos. Razón social: Natural Vitamina SAS, NIT 900-072-057-2. Gerente general: Gustavo Daza. Dirección: Carrera 28, número 85A09, teléfono 611-11, Bogotá. Situaciones como esta no se nos habían presentado con Panorama de la Salud. Nuestra compañía siempre ha sido cuidadosa y responsable con la emisión de pauta de los productos de todos nuestros anunciantes. Por tal motivo, haremos un estricto seguimiento al cumplimiento por parte de Natural Vitamina SAS frente a la señora Barón. Agradecemos su atención. Cordialmente, John David Méndez, gerente de programación. El reclamo y la respuesta, como debe ser. Claro, en el cierre de nuestro programa, miremos hacia el futuro. ¿Tendremos humor en la televisión colombiana? ¿Hay humor en la televisión internacional? ¿Está el humor en televisión en sus planes? Bueno, como decía yo, soy más de opinar que de hacer humor per se, pero pues sería interesante algún proyecto, por supuesto, en televisión de señal abierta. Sería mucho más interesante porque el cubrimiento y el alcance es superior que lo que ofrece un canal privado o un canal de cable. De la televisión internacional hay algunas cosas. Lo que pasa es que como el humor es tan local porque utiliza unos códigos muy específicos de la región, de quien habla, de su audiencia, pero por ejemplo, así como abrebocas, hay un personaje español que se llama Buenafuente, que es maravilloso. Si ustedes lo pueden buscar en YouTube, lo van a encontrar y seguramente van a tener ahí algunos apuntes que los van a divertir mucho. Buena recomendación, Bravo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mario, muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes por la paciencia, por aguantarse esta voz de tarro que me gasto, pero que de todas maneras es la que venía en el chip. Ya no hay nada que hacer, ya eso se quedó así. Pues ni modo. Y a todos ustedes televidentes del Canal 1 los esperamos todos los sábados, como hoy a las 10:30 de la mañana es la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com, o venir, si lo prefieren, hablar aquí en cámara en nuestros estudios en la avenida El Dorado 85D 55, local 107 en Bogotá, y participar en la tribuna, que es su tribuna. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con ustedes todos somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.